Estamos de vuelta a 7:45 minutos. Conversamos esta mañana con el académico de la Facultad de Gobierno de la UDD, Guido Larsson, analista internacional. Guido, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido, buenos días. Es un gusto estar acá. Guido, déjame partir preguntándote por la que se convirtió ayer y de golpe. No sé qué tan sorpresiva, y aquí por supuesto que tú eres el hombre de experiencia y conocimiento, qué tan sorpresiva fue, ¿no? La noticia del anuncio que hacen en conjunto Irlanda, Noruega y España, de que van a reconocer a partir del martes de la próxima semana como Estado a Palestina. Y por supuesto las reacciones que luego siguen, ¿no?, por parte del gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Pero primero, ¿qué tan sorpresiva fue ese anuncio y cómo habría que interpretarlo en el contexto de las tensiones que se viven en el Medio Oriente? Mira, yo creo que hay que decir varias cosas. La primera es que la idea de un reconocimiento de un Estado palestino por parte de países europeos occidentales ha oscilado en los últimos 20 años, teniendo puntos de alta intencionalidad, particularmente después, por ejemplo, de las reuniones en el mismo Madrid e inmediatamente después de los acuerdos de Oslo del año 93, donde hubo mucho ímpetu y mucha presión para dar un paso definitivo en torno a ese reconocimiento. Y luego, después de cada uno de los conflictos consecutivos, sobre todo en la década pasada, habían voces dentro de Europa haciendo un llamado de que era necesario generar una suerte de punto de inflexión. Y yo creo que lo que ocurre con el anuncio de ayer, o al menos un punto de partida para entender el anuncio de ayer, está dado por el ministro de Relaciones Exteriores noruego, que dice más o menos lo siguiente. Dice: después del 7 de octubre hubo una especie de reconsideración de cuál era el planteamiento histórico respecto de Europa Occidental, o al menos una porción significativa de Europa Occidental, sobre el conflicto palestino-israelí de una manera un poco más amplia. Y esto porque se concebía de que el reconocimiento del Estado palestino era el punto final de un largo proceso de negociaciones bilaterales entre Israel y la representación palestina. Y me parece que eso cambia de manera rotunda a partir del 8 de octubre, a partir de la guerra, a partir del cambio en la opinión pública europea, de la presión, por cierto, de lo que se ha visto no solamente en Europa, sino que también en Estados Unidos con protestas multitudinarias por parte de jóvenes universitarios. Y creo que hay una especie de reconsideración de esa postura, en términos de que durante décadas la idea de que el reconocimiento llega al final no ha dado resultado. Y por ende se exige o se requiere un cambio en el cual el reconocimiento venga al inicio como forma tal de entregar, por un lado, legitimidad a la suposición de la existencia del Estado palestino, seguir poniendo presión a Israel, sobre todo desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en Gaza, y eventualmente generar condiciones que probablemente no ahora, ni siquiera incluso uno podría pensar en este año, pero eventualmente en el mediano plazo, permitan a las partes acercarse y no solamente resolver las causas inmediatas que generan el 7 de octubre, sino que resolver de una vez por todas el conflicto palestino-israelí, que incluso uno puede rastrearlo mucho antes del surgimiento inicial de Israel el año 48. Entonces, creo que pasa por una reconsideración en un momento de mucho foco en torno al conflicto, dado lo que está ocurriendo en Gaza, y en la necesidad, creo yo, de los europeos de reconfigurar la situación y reconfigurar el conflicto con vistas a una resolución definitiva del mismo. Ahora, siguiendo esa misma línea argumental, ¿qué debería uno esperar entonces de otros países dentro de Europa? Porque vimos 3, uno podría haber dicho por qué no fueron 5, por qué no fueron 7, por qué fueron solamente estos 3 países. Es una muy buena pregunta. En general, todos los analistas están a la espera de si esta iteración, este hito, genera algún tipo de contagio en países significativos. Uno piensa particularmente en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña. El caso británico, bueno, con el llamado a nuevas elecciones que hace Rishi Sunak, parece poco probable la posibilidad de que se sume a este reconocimiento. El caso francés creo que es más ambivalente. Al menos Macron ha dado no solamente muestras de ser muy crítico con Israel, sino que incluso salió declarando la posibilidad que Francia pudiese arrestar a Netanyahu en caso de que Netanyahu visitase el país, dada la orden pendiente de la Corte Penal Internacional. Y me parece que Alemania va a mantener esta posición de cierta ambigüedad constructiva, sin ser crítico de Israel, más bien al revés. Y por eso no creo que esto sea finalmente un hito que manifieste o permita un cambio mayúsculo en el corto plazo
en la aproximación europea al conflicto, pero es difícil anticipar qué es lo que va a ocurrir el próximo año o cuando vengan nuevas elecciones en alguno de estos tres países que yo te estoy mencionando. Si uno revisa la historia, este tipo de asuntos no significan vuelcos dramáticos, sino que son vuelcos más bien orgánicos que van construyendo en el tiempo un cambio más significativo, sobre todo si uno toma en consideración bloques de carácter regional. Y yo creo que hacia allá apuntan esta declaración. Yo creo que ellos mismos también lo dicen. No estamos pensando en una resolución inmediata del conflicto, pero sí al menos dar un primer paso para que la manera diplomática de aproximarse a este cambie, porque hemos dado cuenta que durante mucho tiempo la manera en que Europa, sobre todo, ha enfrentado el conflicto no ha dado ningún tipo de resultado. Claro, y la pregunta, por lo tanto, es si esta determinación que intenta generar o abrir un cierto camino, al mismo tiempo no puede ser interpretado como una presión en un momento en que ya está lo suficientemente estresada la zona del Medio Oriente y, por lo tanto, en lugar de contribuir, termine por perjudicar, digamos, los esfuerzos por apaciguar las cosas en la zona. Sí, yo creo que es muy perspicaz ese comentario porque creo que Netanyahu va precisamente en esa orientación, Claro. no solamente por los rasgos psicológicos de Netanyahu, es un tipo altamente narcisista, ha tenido el poder durante mucho tiempo, se sabe además que tiene el apoyo de una parte significativa de la población israelí, sino que no ha dado ningún tipo de muestra de ceder frente a presiones internacionales, ni siquiera a su aliado más importante que es los Estados Unidos. De hecho, ese es un caso bien paradigmático, porque Biden inicialmente respalda abiertamente a Netanyahu, pero con cada paso de semana, con cada paso del tiempo, la posición de Biden ha sido un poco más reservada, llegando hasta este hito importante de omitir el voto en una resolución dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algo nunca antes visto, la verdad, en el marco de la política bilateral entre Estados Unidos e Israel. Y aún con eso, Netanyahu insiste en la operación militar, insiste en penetrar la zona de Rafah en Gaza, parece, la verdad, completamente impermeable a la crítica internacional y también a la crítica local, hay que decirlo, y sin ir más allá, su propio aliado de coalición manifiesta de que si no hay un plan de salida de aquí, me parece que a mediados de junio, van a dejar finalmente el gobierno. Pero Netanyahu creo que mantiene esa posición, está muy aliado con sectores hiperconservadores de la sociedad israelí. Y si bien es cierto, yo comparto el juicio de que no tiene hasta el momento una estrategia de salida del conflicto, pareciera ser que su táctica de imponer la máxima cantidad de fuerza y la máxima cantidad de destrucción sobre Gaza es en alguna medida una táctica que orientará aparentemente las decisiones del gobierno. Entonces, lo que tú dices es completamente cierto. Es un riesgo, pero creo que es un riesgo controlado dado el historial de Netanyahu desde octubre hasta ahora, en términos de que pase lo que pase, parece ser bien impermeable a críticas de ese tipo. Entonces, por eso insisto con lo que decía en la pregunta anterior. Creo que Irlanda, Noruega y España no están apuntando ahora, no están apuntando a esta iteración de conflicto, sino que están apuntando en el momento en el cual, que va a ser inevitable, Netanyahu deje el poder y eventualmente se generen condiciones para iniciar una nueva aproximación. Ahora, probablemente a más de alguno le salta la duda de si, entendiendo, digamos, cómo estaban operando los líderes, digamos, que gobiernan a los palestinos en esos territorios, existe esta división, ¿no? Por una parte lo que ocurría en Gaza con Hamas y por otra parte lo que hace la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, en la Franja de Gaza, en fin. Entonces, la pregunta es, ¿el reconocimiento del Estado palestino incluye la zona administrada por Hamas? Teóricamente el reconocimiento incluye lo que bajo el derecho internacional sería reconocido como el Estado futuro palestino, vale decir, la totalidad de Cisjordania, Jerusalén Oriental como capital y la totalidad de la Franja de Gaza. Ahora, es cierto, circunstancialmente Hamas tiene el control de la Franja de Gaza, pero dado de que este reconocimiento también está anclado a lo que ha ocurrido en el marco de la Asamblea General, y dado de que la Asamblea General una y otra vez insiste a que el marco mínimo de entendimiento territorial soberano palestino es el que yo acabo de mencionar, efectivamente está considerado dentro de eso. Ya. Ahora, la reacción del gobierno de Netanyahu fue precisamente apuntar a eso, ¿no? Decir que en el fondo esto es darle una medalla a Hamas.
¿Cuánto permea una declaración de ese tipo en términos prácticos? Es decir, que algunos países digan, ¿sabéis qué? Chuta, hacer un reconocimiento al Estado palestino en momentos en que jamás pareciera tener el control de una parte territorial no pareciera ser una buena idea. Sí, mira, yo creo que va a depender de la audiencia por un lado, también del hecho de que ya 140 países han tenido reconocimiento oficial del Estado palestino, incluso precediendo lo del 7 de octubre. Ajá. Creo que acá hay un tema evidente de timing y del cual Netanyahu, por cierto, se agarra, y creo que todo actor racional en la situación en la cual se encuentra Netanyahu tomaría precisamente la misma decisión, criticar obviamente la toma de decisión de Noruega, Irlanda, España, aludir una vez más a Hamas como organización terrorista, insistir en la idea, que creo que tiene razón, en la idea de que hay también violación flagrante de los derechos de los propios israelíes con la captura de rehenes por parte de Hamas. Pero en último término también hay una especie creo yo, no por una parte de Netanyahu, pero hay un reconocimiento tácito que a partir de octubre el conflicto ha experimentado un punto de inflexión. Y creo que es un punto de inflexión que no me atrevería a decir que es definitivo, pero ciertamente va a exigir un cambio de perspectiva en torno al conflicto, porque hay que insistir una vez más, A el ver. 7 de octubre, le guste a quien no le guste, no ocurre a partir de la nada, no es un evento que emerja abstractamente sin causa alguna, sino que viene secundado de toda una serie de eventos de violencia y de conflicto y de imposibilidad de resolver la animadversión que tienen palestino-israelí, que se remontan evidentemente a décadas, pero que si uno toma los últimos 15 años, han generado una y otra vez toda una serie de intervenciones militares sobre Gaza que ha causado un sufrimiento indecible sobre dicha población. Ahora, dicho todo eso, obviamente uno tiene que siempre hacer esta especie de reconocimiento. Uno anda con la epidermis muy Delicada, digamos, alterada, claro. digamos, con lo que ha ocurrido, en el sentido de que también se reconoce el hecho de que ha habido violaciones sobre ciudadanos israelíes, también ha habido terrorismo en Israel, también ha habido vidas que ciudadanos israelíes han perdido, y todo eso es criticable. Pero lo cierto de que hay un conflicto de larga data, que hay una población en Gaza que básicamente se encuentra asfixiada política, económica y culturalmente. Hoy día Gaza, ¿Cuánto, en fin, perdona, es una... perdona, perdona, Guido, Sí. cuánto de esa asfixia sobre la población de Gaza es también responsabilidad de Hamas? En el entendido de cómo Hamas además toma el control del territorio, digamos, y cómo saca de ahí a la Autoridad Nacional Palestina. ¿Cuánto de responsabilidad también hay allí? Porque yo sé que no es como que uno pueda ponerle un porcentaje, no, 28% de responsabilidad de y el 72% del otro, no. Pero al menos la pregunta es, ¿cuánto de esa asfixia, de esa angustia que vive esa población también tiene que ver con la manera en que son gobernados por Hamas? Sí, es posible de que tú tengas razón, en el sentido de que, dada el contorno tanto ideológico como práctico de Hamas, haya cierta frontera, digamos, de que para algunos países, si se traspasa, le signifique finalmente imponer algún tipo de sanción. Pero es importante también reconocer de que Hamas, quieras o no, llega con el apoyo de la población palestina a partir de elecciones, y que sin haber realizado ningún tipo de acción a partir del año 2006-2007, se impone un bloqueo generalizado no sobre Hamas, sino sobre la población que controla. Y eso obviamente es problemático, porque ahí se hace ingresar finalmente a ese tipo de decisión personas que pueden estar en acuerdo con la manera en que Hamas mira el conflicto o realiza acciones, pero también a personas que no. Y tomando en consideración lo que ha ocurrido no solamente a partir de octubre, sino que, en fin, con la operación militar Pilar de Defensa, con la Ujú. operación militar Hierro Fundido, con la operación militar Uvas de Odio, en fin, la suma y cantidad de civiles palestinos muertos por intervenciones militares israelíes es realmente muy significativa.
reconociendo al mismo tiempo, y perdón que insista con eso, pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, reconociendo al mismo tiempo que ha habido sufrimiento israelí y ha habido muerte israelí. O sea, Entonces la pregunta... este es el peor ataque que ha sufrido en su historia desde que existe el Estado de Israel, lo que ocurrió el 7 de octubre, digamos, y Sí. podemos explicar el contexto, pero como todo en la vida, nada justifica, digamos, lo que allí ocurrió y la gran cantidad de muertes. Puede tener un contexto, pero evidentemente que ahí se generó una situación indescriptiblemente dolorosa, digamos. Por cierto, y yo creo que es casi de sentido Sí, común sin duda. realizar esa mención. Uno lamentablemente tiene que hacerla, porque si uno revisa, en fin, redes sociales o tweets, las acusaciones de antisemitismo van y vienen independientemente básicamente de lo que uno diga. Pero sí, digamos, ahí viene entonces la pregunta en torno a el grado práctico que hay que tener frente a un conflicto de este tipo. Ujú. Y yo me gustaría recordar cosas como, por ejemplo, la primera intifada, donde también hubo declaraciones del tipo que estamos escuchando hoy día. También hubo menciones a terrorismo islámico o terrorismo palestino, pero que finalmente generan, quieras o no, una oportunidad para llevar a las partes a la negociación y eventualmente eso derivar en lo que, bueno, primero van a ser los acuerdos de Oslo y luego los acuerdos de Camp David II que no fructificaron en la manera en cómo se Perfecto. pensaba, pero que sí al menos trazan una ruta. No estoy entonces diciendo de que debido a octubre los gobiernos estén obligados a negociar, pero sí estoy diciendo que debido a octubre la perspectiva del conflicto ha cambiado y eso generará nuevas condiciones políticas que esperemos lleven a una negociación definitiva del asunto. Una última cosa, porque Netanyahu ha, digamos, sobrevivido políticamente, venía muy cuestionado, entre otras cosas, por esta reforma al sistema judicial, en fin, y puesto contra las cuerdas en muchos sentidos, y se produce este ataque, además, inesperado, con la incapacidad de haberlo detectado. Si uno, de hecho, ocurre cuando estaban en la víspera de la conmemoración de los 50 años, ¿no?, de lo que ocurrió en 1973, cuando los países árabes atacaron a Israel también por sorpresa durante la festividad de judía del Yom Kippur. Y eso le tuvo un costo para Golda Meir, que cuando, digamos, habiendo pasado ese ataque que casi además pierde Israel, al año siguiente terminó dejando el cargo, renunciando por las responsabilidades propias de no haber sido capaz de detectar lo que se estaba orquestando en contra de Israel. ¿Cuánto puede sobrevivir Benjamín Netanyahu en el cargo cuando en algún momento alguien diga cómo fue posible que a Israel lo atacaran el 7 de octubre y nadie fuera capaz de darse cuenta, a pesar de que tienen la tecnología, tienen la inteligencia, tienen el equipamiento militar? ¿Cuánto tiempo más podría sobrevivir Benjamín Netanyahu como primer ministro? Considerando, insisto, en que ya estaba contra las cuerdas. Sí, yo creo que tiene los días contados. Es difícil estimar exactamente cuándo va a caer su gobierno, pero no olvidemos de que dentro del mismo Israel han habido protestas absolutamente multitudinarias en su contra. Si bien todavía cuenta con una mayoría relativa dentro de Israel en términos de apoyo, lo cierto es que empiezan finalmente a emerger a borbotones muchas de las razones que llevan a Israel finalmente a estar acá. Lo que tú dices, digamos, todo el problema de seguridad asociado a octubre, la polarización que ha experimentado la sociedad israelí en el último tiempo, los intentos de reforma, la pérdida también de ciertos estándares de carácter democrático, ¿no? Particularmente el control de la prensa y las represiones que se hacen respecto de las protestas, etcétera. Entonces, creo que Netanyahu de hecho entiende eso y esa es una de las razones por las que he insistido en el conflicto. Hay Ya. analistas que conciben de que esto es una manera tal vez de ganar tiempo y articular un escenario político que sea favorable a su propia figura. Yo creo en último término que Netanyahu va a terminar saliendo del gobierno cuando finalmente ese conflicto no tenga mayor justificación política, que creo yo que ya no la está teniendo. Es decir, ¿qué más Israel puede conseguir con el uso de fuerza que ha realizado y que ha terminado con la vida de 35.000 personas? Entonces, la situación política es muy inestable, es muy problemática y, insisto, hay que poner mucho ojo en lo que va a ocurrir a mediados de junio, que es este ultimátum que se entrega a Netanyahu para presentar oficialmente una estrategia de salida. Si eso no se presenta, entonces podríamos estar en los albores del término de su mandato. Guido Larsson conversando esta mañana con nosotros, analista internacional, académico de la Facultad de Gobierno de la UDD. Muchas gracias, Guido. Gracias, Juan Manuel, que tengan buena jornada. 8:05.
Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.